amigos, este fin de semana se cumplió la segunda jornada de debates con los candidatos a alcaldes en 21 cantones del país. En Quito acudieron los 12 candidatos. Karen Aro Ruiz nos cuenta más sobre el desarrollo de este debate desde el norte de la ciudad. Hola Karen, muy buenas noches. Hola Belén, amigos televidentes, buenas noches. Así es, tal y como estaba previsto por el Consejo Nacional Electoral a las 7 en punto de este domingo, iniciaron los debates de esta segunda jornada en este domingo prevista por el organismo electoral. En el caso de la provincia de Pichincha, los 12 candidatos estuvieron presentes. Hubo dos grupos, primero 6, 1 hora y media que tuvieron de tiempo, y luego el segundo grupo, los otros 6. No hubo mayores inconvenientes en el proceso, tal y como estaba previsto se desarrolló. Según una evaluación que hicieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral, las 17 provincias se instalaron con normalidad. Nada más en la provincia de Los Ríos hubo un ligero inconveniente, pero por un tema de conectividad. Escuchemos un poco de cuál ha sido esta evaluación. Tenemos los debates de los alcaldes en 21 cantones. Todo ha transcurrido y sigue transcurriendo con normalidad. Tenemos un ligero inconveniente técnico en la provincia de Los Ríos, pero en el resto de provincias se está cumpliendo de acuerdo al cronograma que el Consejo Electoral estableció. Están realizando la traducción de señas, gente calificada, gente capacitada, y tenemos el acompañamiento de los señores de la Asociación de la Discapacidad Auditiva con nosotros durante esta sesión de debates en este día. Satisfechos del deber cumplido, más allá de la obligación legal que tenemos que realizar estos debates como Consejo Nacional Electoral, también felicitar la participación de los candidatos y esperar que la ciudadanía haya aprovechado de la mejor manera de estos espacios de debate para tener un voto informado con responsabilidad, que es lo que demanda nuestra democracia. En Quito, el debate fue en un canal televisivo del norte de la capital. Debo contarles también, como ustedes van a observar este momento en imágenes en los exteriores, desde muy temprano, grupos que respaldan a los 12 candidatos se concentraron, estuvo también presente la policía para organizar un poco. No hubo ningún tipo de inconveniente, ni mucho menos un enfrentamiento que reportarse. Permanecieron en los exteriores el tiempo que duró el debate en la provincia de Pichincha. Es la información a esta hora. Continúen ustedes, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Karen, que tengas una buena noche también. Y hace pocos minutos concluyó el debate entre los 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Las preguntas se centraron en torno a la seguridad, economía, medio ambiente y la administración seccional. Vanessa Robles nos preparó un reportaje al respecto. 9 hombres y 2 mujeres. 11 candidatos a la alcaldía de Guayaquil participaron este domingo en el debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral, previo a las seccionales de este 5 de febrero. La cita se llevó a cabo en el Teatro Centro de Arte Norte de la ciudad y se dividió en 2 bloques. La primera participación contó con la intervención de Jimmy Jairala de Centro Democrático, Pedro Pablo Duar de Suma, Aquiles Álvarez por Revolución Ciudadana, Antonio Orbe por Avanza, Rocío Serrano por Sociedad Patriótica y Jonathan Parra del Movimiento Mover. La segunda intervención estuvo conformada por Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, quien busca la reelección, John Garaycoa por Izquierda Democrática, Jaime Páez de Democracia Sí, Ecuador Montenegro de Unidad Popular Pachacutic e Iván Tutillo de Renovación. Cada candidato tuvo 1 minuto para responder las preguntas planteadas por el Comité Nacional de Debates del CNE, en 4 ejes: seguridad y convivencia ciudadana, ámbito económico y reactivación, medio ambiente y administración seccional. En este caso se trató del debate del GAT cantonal más grande del país y al que más recursos se le destina. El evento inició con una hoja de vida de cada participante y con 45 minutos para explicar sus planes de gobierno. En 1 minuto respondieron las preguntas planteadas y los cuestionamientos en torno a ideas que buscan ganar la atención de los electores y llevarlos al sillón de Olmedo. Y el Consejo Nacional Electoral aprobó un primer informe de la Dirección Nacional de Estadística en el que se autoriza a 7 empresas y 4 personas naturales para que realicen pronósticos electorales y encuestas a boca de urna para la jornada electoral. Además, María Gracia Acosta nos informa en qué porcentaje avanzan ya las capacitaciones a miembros de juntas receptoras del voto.
Las primeras empresas que solicitaron hacer pronósticos electorales y encuestas a boca de urna ya fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Los consejeros verificaron a las empresas y personas naturales. Se evidencia que la persona jurídica cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 del reglamento sobre personas naturales o jurídicas que realicen pronósticos electorales. Se observa que el peticionario cumple con el procedimiento y requisitos señalados en los artículos 4, 6, 7 y 9 del reglamento sobre personas naturales o jurídicas que realicen pronósticos electorales. Además, avanzando con el calendario electoral, la capacitación de miembros de juntas receptoras del voto es importante, especialmente para este proceso, en el que se puede decir que son 3 elecciones en una. Antes de que venga este tema del referéndum electoral, estuvo avanzado en un alto porcentaje. Se les realizó un nuevo llamado para que se capaciten en el tema del referéndum, básicamente en el sistema de escrutinio del referéndum, ya que por cada pregunta tienen que llenar una acta. Es por eso que continúan capacitándose y recuerda el consejero Cabrera que quien no asista a capacitarse tendrá una sanción del 10% de un salario básico unificado, es decir, $45. Además, avanza rápidamente la impresión de papeletas a un poco más de 3 semanas de la jornada electoral. Las papeletas de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encuentran impresas al 100%. Las de candidatos a prefectos al 98%, al igual que las de alcaldes, que están en un 98%. Para concejales urbanos, el avance de impresión es del 95%, el de concejales rurales del 90%, y para juntas parroquiales la impresión lleva un 80%. Y también ya se empezó con la impresión de las papeletas para el referéndum. Entonces avanzamos el proceso de acuerdo al calendario. También la empresa encargada ya comenzó la integración de los kits electorales. Cambiamos de tema. Por las intensas lluvias registradas este sábado en Quito, una quebrada de la parroquia de Guayabamba se desbordó, provocando deslizamientos e inundaciones. Decenas de viviendas resultaron afectadas y vehículos quedaron atrapados. Alberto Luna tiene los detalles en la siguiente nota. En la parroquia rural de Guayabamba se registraron las mayores afectaciones luego de las intensas precipitaciones que cayeron en Quito este sábado. Una moradora de esa localidad captó la magnitud de las inundaciones y cómo se formó un río de lodo y escombros que arrastró a varios vehículos. Gran parte de ese material acumulado descendió hasta la avenida Simón Bolívar, la vía principal de Guayabamba. Decenas de viviendas, donde en su mayoría funcionan locales comerciales, se inundaron. Aquí se entró todo el agua y perdió mi hijo todas las cosas, cobijas, ropa, herramientas, todo lo que trabajaba. Toda la noche hemos estado limpia, saca. Se llenó totalmente, como usted puede ver, hasta esa altura de agua y lodo, ramas, basura, y estamos aquí con la ayuda de los bomberos limpiando. Afortunadamente no se reportaron personas heridas. Sí hubo pérdidas materiales porque los enseres de las casas afectadas terminaron llenos de lodo. Las labores de limpieza y retiro de escombros se extendieron hasta la noche del sábado y después de un breve descanso se retomaron a tempranas horas del domingo. Se mojó todos los muebles, las máquinas, todo hasta el fondo, estaba hasta la mitad del local. Ya no avanzamos, pero toca darle hasta que quede bonito vuelta y si no. En la vía principal de Guayabamba hubo varios cierres viales, pero según las autoridades la circulación vehicular retornará a la normalidad este lunes. Para el día lunes estará ya al 95% limpio con el fin de que los habitantes vuelvan a la normalidad. La causa de estas inundaciones fue nuevamente la acumulación de lodo y escombros tras un intenso aguacero y desbordamiento de una quebrada. Aproximadamente bajo 1000 metros cúbicos desde la zona alta, desde Belo Horizonte, es una urbanización sobre Guayabamba, y bajó por la quebrada y llegó hasta la principal de Guayabamba. En un primer momento nos centramos nosotros a salvar las vidas y después pues ya hicimos el análisis y la evaluación de los bienes perdidos. En realidad se perdieron enseres que fueron ya repuestos en la madrugada del día de ayer por el municipio mediante las ayudas humanitarias correspondientes. El Cuerpo de Bomberos de Quito informó vía Twitter que la mañana de este domingo realizó una nueva inspección en el sector Belo Horizonte y que se utilizaron drones para evaluar los daños.
Mientras tanto, en otros sectores del norte de Quito se reportó la caída de granizo. Además, tormentas eléctricas con relámpagos que registran una mayor intensidad a la normal. Desde el INAMI se informó que las fuertes precipitaciones continuarán los próximos días. Alberto Luna también nos cuenta estos detalles. Las intensas precipitaciones volvieron a sorprender a los habitantes de la capital la tarde de este sábado. Pasadas las 14 horas cayó un fuerte aguacero con granizada y también una tormenta eléctrica. Según las previsiones meteorológicas, las tardes de lluvia continuarán en Quito durante los próximos días. Sí, al menos de lo que va para los próximos 5 días, y va a ser normal que se den las precipitaciones en la tarde. Como digo, mayor y menor intensidad va a ser variable. Los truenos de las últimas horas registran una mayor intensidad a la normal. Esto se evidenció principalmente en los relámpagos que cayeron en Quito la madrugada del sábado. Fue terrible, yo pensé que iba a ser un temblor o algo más catastrófico, porque despertó bastante gente. La tormenta de rayo es bastante fuerte, pero creo que el clima está así. Estamos en pleno invierno, ahora está más agudo el clima. El técnico del INAMI explicó que eso se debe a un aumento de la temperatura durante las mañanas y el cambio brusco que generan las precipitaciones de la tarde. Bastantes estruendos, de hecho es bastante inusual que llegue a darse de la manera en la que se dio en horas de la noche. Pero esto responde también a que ayer tuvimos bastante calentamiento, algo que venía en toda la semana no siendo recurrente. Este sábado, a diferencia de otros días, también cayó granizo. En algunos sectores del norte de Quito la caída de granizo fue tan fuerte que se acumuló en las calles formando una gruesa capa blanca. Esto además complicó la circulación vehicular. De hecho, se reportaron problemas de congestión en varios puntos de la ciudad. En la avenida de la Prensa los semáforos dejaron de funcionar y eso complicó aún más el tránsito vehicular. Por la caída de granizo, varias personas tuvieron que limpiar el techo de sus viviendas. En cambio, otros aprovecharon el fenómeno natural para divertirse. Sí, a divertirnos, a hacer un hombre de nieves, de que vean todo eso. Ni que estamos soñando que estuviéramos en Estados Unidos. No tengo guantes, nada más ayuda un poquito en ese. Es un perrito. Por otra parte, debido a estas precipitaciones, personal de la Secretaría de Seguridad del municipio y del Cuerpo de Bomberos realizó un sobrevuelo por las faldas del Pichincha para constatar el estado de las quebradas aledañas como la del Tejado. Según las autoridades, no existen las condiciones para que ocurra otro aluvión como el del año pasado que dejó 28 personas fallecidas en los sectores de La Gasca y La Comuna. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regreso les contamos que desde el Ministerio del Ambiente reconocen que detrás de la actividad minera ilegal en la Amazonía ecuatoriana están verdaderas mafias difíciles de controlar. Ya volvemos. Seguimos con más noticias, amigos. El presidente Guillermo Lasso dijo esta semana que pedirá ayuda internacional para buscar un mejor modelo de gestión de la red de salud pública y que se podría replicar el modelo español. Alberto Luna entrevistó al salubrista Esteban Ortiz para conocer cuáles son las diferencias entre ambos modelos. Previo a su viaje a Europa, el presidente Guillermo Lasso concedió una entrevista a un medio digital en la que los problemas que enfrenta la red de salud pública y sus hospitales fue uno de los temas abordados. Le digo con sinceridad que el problema es más grave que la percepción. ¿En qué sentido, presidente? En el sentido de que el problema es más profundo. No es una cuestión de comprar medicamentos y simplemente ponernos al día. Yo voy a pedir ayuda internacional para buscar el mejor modelo de gestión que puede ser en España. El salubrista y médico investigador Esteban Ortiz explica que la principal diferencia que tienen los sistemas de salud de ambos países es que en España existe una adecuada atención primaria que evita que los hospitales públicos se saturen. España y Ecuador, los dos tienen un sistema sanitario universal. El tema es que en el Ecuador, al hospital, usualmente va un montón de gente sin necesariamente tener un médico familiar de cabecera, que es la diferencia fundamental. En España, todas las personas tienen en general un médico familiar o un médico general de cabecera, que es el primer filtro para la gran mayoría de problemas de atención primaria de salud. La atención de ese médico de cabecera es gratuita y permite que el sistema público tenga datos actualizados de las condiciones de salud de los ciudadanos españoles. Lo asume el Estado al 100%. Ellos te asignan un lugar cerca de tu casa.
Ortiz explica por qué es fundamental que la red de salud pública cuente con información actualizada y consolidada. Puede ser tan absurdo el sistema que yo puedo irme al subcentro de salud que está ubicado en el centro histórico de Quito con un dolor de cabeza, me abren una historia clínica, me dan tratamiento, si es que tienen paracetamol me lo obsequian y el mismo día yo me puedo ir al subcentro de salud en Tumbaco, me vuelvo a abrir una historia, me vuelven a dar tratamiento y me podrían volver a regalar paracetamol. Como nada te cuesta, tú puedes abusar del sistema. Durante la entrevista, el jefe de Estado expresó su preocupación por la corrupción que existe en los hospitales públicos. También hay problemas de corrupción. La derivación de pacientes. Hay hospitales públicos que tienen la capacidad para atender a los pacientes, que tienen los laboratorios con capacidad suficiente para hacer los exámenes. Claro, lo derivan a hospitales privados, a laboratorios privados. Ahí hay un aletazo que le envían algunos que trabajan en los hospitales públicos. En Ecuador, además de la demora en la atención por los problemas de saturación de pacientes, existen continuas denuncias de falta de medicinas e insumos en los hospitales de la red de salud pública. En otros temas, la Fiscalía informó que formulará cargos por presunto asesinato contra 5 personas privadas de su libertad tras la muerte de un reo a golpes en la cárcel del Inca. En los últimos meses se han registrado varias muertes violentas en ese centro penitenciario, como nos lo explica Alberto Luna en el siguiente reportaje. Un nuevo incidente se registró en la cárcel del Inca, ubicada en el norte de Quito. Un reo fue asesinado a golpes en medio de una riña en la que participaron varios internos. La Fiscalía General del Estado informó vía Twitter que formulará cargos por presunto asesinato contra 5 personas privadas de su libertad. No hay indicios de que sean esto rencillas de bandas. Es algo personal, puede ser por drogas, puede ser por alguna venganza, tal vez algo personal. La Fiscalía además dio a conocer que entre las diligencias investigativas dispuestas se encuentra la toma de versiones a 2 guías penitenciarios, el levantamiento del cadáver, así como la práctica de exámenes médico-legales a otros reos que resultaron heridos. La riña ocurrió al mediodía de este viernes cuando un grupo de pastores estaba en esa cárcel impartiendo oraciones. Entramos al pabellón de enfrente y a medio culto ya escuchamos de que teníamos que salir porque había habido un asesinato. Entonces, nos dejaron salir, salimos y hasta el momento que salimos ya comenzamos a darnos cuenta que ahí estaba la violencia interna. Este nuevo episodio de violencia en esa cárcel se suma a 2 hechos ocurridos en los últimos meses que evidencian lo difícil que es garantizar la seguridad en ese centro carcelario. En noviembre pasado se registró una masacre que dejó 10 reos asesinados tras el traslado de un cabecilla de la banda de los Lobos a la cárcel de La Roca en Guayaquil. Pocos días después, el director de la cárcel del Inca fue asesinado por sicarios mientras manejaba su vehículo. Esa cárcel está ubicada en medio de una zona residencial y como la mayoría de sus internos enfrentan penas por delitos menores, pocos incidentes o amotinamientos se habían registrado ahí, pero en los últimos meses eso ha cambiado. Un nuevo asesinato así lo demuestra. 2 detenidos y 18 paquetes con droga deja un operativo ejecutado por la policía en el sector de Calderón Norte de Quito. Karen Aro nos informa que los ciudadanos fueron apresados tras una persecución, pues intentaron darse a la fuga ante la presencia de los uniformados. Se trataba de un control de rutina en el sector de Bellavista, en Calderón Norte de Quito, el que los 2 ocupantes de este vehículo de color negro intentaron evadir, pero la policía inició de inmediato la persecución y lograron la detención de 2 ciudadanos de 22 y 25 años de edad, los que se habrían refugiado en una vivienda del lugar. En el circuito Bellavista se logra identificar un vehículo que se quiso dar a la fuga. Por tal motivo, en la persecución se logra identificar el vehículo que en este momento es aprehendido y a 2 ciudadanos. Al registrar el auto en el que se movilizaban, la policía encontró 18 paquetes, los que contenían sustancias sujetas a fiscalización. El vehículo también fue retenido por la autoridad. Por lo que posteriormente en la persecución se logra ingresar a un domicilio, encontrando las 16 envolturas que aquí tenemos de sustancias sujetas a fiscalización. Los operativos en esta zona se han incrementado ya que es de gran concentración comercial, así también los patrullajes en las calles principales y locales con el fin de evitar que sean víctimas de algún delito. Es el compromiso que tenemos con la ciudadanía y el trabajo que está presentando estos resultados como Policía Nacional. Los detenidos de las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades.
Ahora les contamos que desde el Ministerio de Ambiente reconocen que detrás de la actividad minera ilegal en la Amazonía ecuatoriana están verdaderas mafias difíciles de controlar. Si bien se han ejecutado varios operativos para frenar este tipo de actividades, las consecuencias se evidencian en un grave proceso de contaminación hídrica que se expande por la zona. Nos informa Fausto Yepes. Que la minería ilegal gana terreno en plena Amazonía ecuatoriana y que detrás de estas actividades existen verdaderas mafias difíciles de neutralizar. Es una realidad que ya no se oculta desde las propias autoridades de gobierno. Se sabe que están involucrados habitantes, policías, militares y autoridades locales. Esto no es la primera vez que pasa. En Yutsupino vimos cómo habían varias maquinarias que eran de gobiernos autónomos descentralizados y hemos tenido también la denuncia de esta gabarra que está siendo utilizada. Desde el Ministerio del Ambiente denuncian que el pobre resultado de ciertos operativos de combate a la minería ilegal precisamente obedece a la filtración de información. Lo sintieron en los primeros días de enero. Hubo denuncias, se coordinó un operativo, llegaron al lugar y nada. Se utilizan canales oficiales para hablar de estos operativos y la información se filtra. Pero preocupa aún más los efectos ambientales que la minería ilegal causa en estas zonas. Son decenas de puntos identificados, muchos de ellos intervenidos, pero en casi todos se ha detectado material altamente contaminante. El agua ya no es la misma. Y se encuentran vestigios del uso de mercurio. Eso es en realidad una de nuestras mayores preocupaciones porque es un contaminante persistente. Es uno de los casos en donde hemos encontrado vestigios, es decir, se nota o nos damos cuenta de que han usado estos químicos en el sitio, porque encontramos unas partículas de mercurio en un punto, o porque encontramos unas partículas de cianuro en otro. Se plantea entonces la necesidad de una intervención más agresiva de policías y militares y mejor coordinación con Fiscalía y otras autoridades. Si no se desarticula las mafias de la minería ilegal, en pocos meses esta reserva habrá sido devastada. Y en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi, un fallecido y 2 heridos es el saldo de un accidente de tránsito que se registró la mañana de este domingo en la recta de Guápulo, o conocido como Paso Lateral Lamanense. Juan Pablo Toro nos cuenta que el tráfico vehicular estuvo cerrado por varias horas. Un fallecido es el saldo trágico de un accidente de tránsito en la vía E30 en el cantón Pujilí, en la denominada recta de Guápulo. En el hecho estuvieron involucrados un automóvil y un pequeño furgón que quedó volcado a un costado de la vía. Escuché yo, era un sonido bien fuerte y nada más. Y al momento que salí igual no había nada. Cuando después ya vinieron a gritar, bajamos y ha sido el accidente que le vimos a un chico que estaba muerto en el carro, una sola persona. El accidente se registró pasada las 6 de la mañana. Los moradores se encuentran preocupados ya que no es el primer hecho que se registra en esta recta. Ayer mismo escapó en la esquina de chocar un carro. Salió el carro de ahí, otro de este lado, cosa que se quedaron rozando ahí. Yo me quedé paradita ahí viendo. Accidentes hay casi cada semana. Aquí es el primer accidente, más acá arriba hay muchos, hay señores en moto, en carros, en todo. 2 personas con heridas múltiples fueron trasladados a varias casas de salud. Los habitantes del sector piden la atención de las autoridades para de alguna manera ver la forma en que los vehículos disminuyan la velocidad. No se puede vivir en paz aquí, no se puede vivir. De repente si salimos los carros pasan pero como avión. Si necesitamos, quisiera que ponga un semáforo o cualquier cosa en esa esquinera de ahí. Hemos pedido a las autoridades que haga algo, pero nunca hacen nada. A veces cuando viene el señor alcalde o los señores policías, lo único que dicen es que nosotros no tenemos que entrar a la vía, no tenemos que estar de noche afuera. Eso es lo que nos hablan. En otro hecho, 2 vehículos se accidentaron en la Panamericana E35 en el sector de Lazo. Este percance dejó daños materiales. Es momento de hacer una nueva pausa y al volver les contaremos que al menos 68 personas murieron este domingo cuando un avión de pasajeros se estrelló en el momento que trataba de aterrizar en Pokhara, una localidad turística en el centro de Nepal.